Listo, entonces continuamos con la palabra para el día de hoy, es irrevocable. Irrevocable quiere decir que no se puede revocar. Y el revocable tiene que ver con un llamado que Dios nos hace a usted y a mí en la palabra. Es un llamado como el llamado que Dios hace para nuestras vidas, como un llamado como guía de la palabra de Dios, como un siervo de Dios, como un pastor, como un evangelista, como un líder. Somos irrevocables usted y yo cuando aceptamos el llamado del Señor, porque hay personas que el Señor los llama de diferentes maneras, de diferentes formas y no aceptan el llamado. Yo encontraba el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre con llamamiento irrevocable, en el cual el Señor lo usó de una manera sobrenatural, pero ¿cómo lo llamó el Señor? El Señor lo llamó a él cuando él era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente y altivo, pero lo llamó el Señor y precisamente cuando él mató a uno de los egipcios. ¿Por qué? Porque estaba maltratando al pueblo judío y él, para defender a esta persona, mató al soldado egipcio. Pero como él va y huye al desierto y se esconde en el desierto, pero en ese desierto, en ese tiempo que él duró escondido, duró 40 años. Pero esos 40 años es donde el Señor lo formó. Le formó el carácter, formó sus actitudes, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. ¿Y cómo lo formó? Dice la palabra de Dios que él llegó a ser el hombre más manso, humilde sobre la tierra. Y el Señor lo formó ¿para qué? Para sacar al pueblo egipcio, el pueblo de Israel de Egipto y llevarlo por el desierto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y cómo el Señor obró en este hombre con esa mansedumbre, esa humildad, que un pueblo tan rebelde, idólatra, que se quejaba por todo, criticaba todo, murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Dios, pero cómo el Señor le dio esa humildad, esa mansedumbre, pero también esa sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y ahí nos damos de cuenta que su llamamiento fue irrevocable hasta el final, hasta el día que él partió con el Señor. Hasta ese momento su llamamiento irrevocable y fue un hombre muy usado por Dios. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo trató y lo formó, pero también se dispuso a que ese llamamiento fuera irrevocable, porque encontramos en la palabra que él varias veces se negó a hacerlo. Cuando el Señor lo mandó a hablarle a Moisés, pero ¿quién va a decir de quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Cómo le voy a hablar? Y como él dijo, ¿quién soy yo para ir a hablarle a Faraón? Pero cómo el Señor lo empezó a formar y transformar a Moisés, y cómo le dio esa seguridad, esa confianza a Moisés para irle a hablar a los egipcios, pero también para hablarle al pueblo y llevarlo por este tiempo en el desierto. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, que porque los dones y los llamamientos es irrevocable. Si ese llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí es irrevocable, lo importante es que usted y yo lo acatemos, lo aceptemos y lo ejecutemos en nuestras vidas con la orientación y la dirección del Espíritu de Dios. Pero para eso es importante que usted y yo trabajemos los hábitos espirituales, y a través de los hábitos espirituales podemos entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque pueda que Dios use a otras personas para hablarnos. De pronto Dios envía profetas a predicarnos, a decirnos: tú tienes un llamado como pastor, como profeta, como evangelista, con un llamado para servirle al Señor, un llamado en el cual el Señor lo quiere usar para ir a llevar la palabra a otras naciones, para predicarle a otras personas, para ir por los perdidos. Pueda que el Señor haya usado a otras personas para hablarnos y predicarnos, pero en usted y en mí debe haber la convicción. No podemos decir: es que tal persona me dijo que Dios me llamó para esto, es que tal persona Dios usó para decirme que yo voy a ser usado por Dios en este aspecto. Bueno, ¿y qué le dijo Dios a usted? Por eso es tan importante que usted y yo entremos en los hábitos espirituales, como lo decía, el ayuno, la oración, la intercesión, el clamor, la meditación, el estudio de la palabra, pero pedirle al Señor a través de la oración y al Espíritu Santo que nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación para entenderlo. Y cuando usted y yo lo entendemos, lo podemos ejecutar y hacerlo mucho más fácil, porque tenemos la dirección y la orientación del Espíritu de Dios a través del estudio de la palabra. Por eso los dones y los llamamientos son irrevocables. ¿Qué es un tema irrevocable? Que no se puede revocar. No se puede revocar ese llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. Podremos huir, podremos escondernos debajo de las piedras, así como lo habla el Salmo 139. Dice el Señor: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si estuviera en los cielos, allí estás tú. Si estuviera mestrado en el Seol, allí estás tú. O sea, no nos podemos esconder del Señor de ninguna parte, porque Él todo lo ve y todo lo sabe y nos encuentra en cualquier lugar. Así como cuando se escondió Adán y Eva, que el Señor les preguntaba dónde estaban y ya sabían el Señor que estaban escondidos. Hoy el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a conocer y entender ese llamamiento irrevocable. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 11, del verso 11 al 32, que aquí Dios usa al apóstol Pablo para darnos la revelación de ese llamamiento irrevocable.
Dice del 11 al 32, capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí encontramos algunos aspectos que nos habla el apóstol Pablo en cuanto a la referencia de ser un llamamiento irrevocable, y es que nosotros hemos sido injertados al olivo que es nuestro Señor Jesucristo, y otros que han sido desarraigados del olivo. Aquí habla prácticamente de los judíos que algunos han sido desarraigados, porque gracias a que los judíos no aceptaron a Jesús, usted y yo fuimos reinjertados en el olivo silvestre, en ese olivo verde, en el olivo de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos injertados a raíz de lo que los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, y Él volcó su mirada sobre usted y sobre mí, que somos los gentiles, y que el Señor vino y automáticamente nos llamó para ser injertados. Y como hemos sido injertados en ese olivo, usted y yo debemos aprovechar la rica savia de ese olivo, que es el conocimiento, la revelación de la palabra, el conocer y entender quién es Jesucristo, porque Dios mandó a su único Hijo a morir a esta tierra de la manera más cruel a través de la cruz del Calvario, pero vino a darnos vida y vida en abundancia, pero también vino a enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, trabajar en armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos acceso a ese olivo y poder beber de su savia, de su rica savia, y tener ese conocimiento en Cristo Jesús. Ya que a través de los años muchos judíos se han hecho cristianos, pero el cristianismo comenzó con personas judías que se convertían al cristianismo. Hoy en día la mayor parte de cristianos son extranjeros y no judíos. Miremos lo que nos dice en Romanos 11:29. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted podrá huir, podrá esconderse, así como pasó con Moisés. Se perdió 40 años, se escondió, pero allá llegó el Señor y lo transformó y lo cambió a ser el hombre más manso y humilde. Usted y yo no podemos huir del llamamiento que nos hace el Señor. Al contrario, debemos presentarnos delante de Él para que Él nos cambie, nos transforme, porque la palabra de Dios dice que
muchos serán transformados y cambiados y formados como el oro, como el acero, como la plata, pero usted y yo depende de la disposición que usted y yo tengamos para ser transformados, como nos disponemos para el Señor, porque aún en el libro de Jeremías nos habla sobre el barro, cómo el alfarero empieza a formar ese barro, pero también dice que el alfarero vio que el barro se deshizo, que como que no era lo que él quería, y dice que rompió ese barro. Es cuando el Señor viene y trata a la persona, de pronto si es orgullosa, altiva, prepotente, mentirosa, fornicaria, mentirosa, el Señor viene y la transforma, pero lo hace a su acomodo, lo hace como él quiere, porque la persona no quiere entender. Pero también ese barro húmedo que el alfarero lo va formando, y lo va formando a su imagen y semejanza. Eso somos usted y yo en las manos del Señor, que el Señor nos forje y nos forme a través de ese barro húmedo. Pidámosle al Señor que así ese barro húmedo estamos dispuestos a que Él nos forme, porque va a ser mucho más fácil, vamos a ser más fácil para que Él nos moldee a su imagen y semejanza. Por eso es que debemos disponernos para que Él nos moldee de una manera mucho más fácil y podamos ser moldeados a su imagen y semejanza a través de la lectura y la meditación de la palabra, así como lo dicen aquí en Romanos 11:29, pero porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado junto con los dones son irrevocables en Dios, lo cual aquí el apóstol Pablo lo tiene muy claro, porque gracias a que los judíos tropezaron, usted y yo tenemos acceso al reino y podemos obtener la salvación por medio de Jesucristo. Esa salvación la podemos obtener siempre y cuando usted y yo nos disponemos a entrar y a estar injertados, ¿cierto? Las dádivas de Dios son irrevocables, como es también su llamamiento. Y miremos lo que nos habla la palabra ahí en el mismo verso, en el capítulo 11, verso 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire que aún el Señor, gracias a que ellos tropezaron y no aceptaron a Jesucristo, el Señor vio en nosotros que podíamos entrar y ser injertados en ese olivo. Pero como el Señor lo hace también para provocarles a celos a ellos, porque éramos un pueblo no escogido por Dios, pero el Señor volcó su mirada en usted y en mí, los gentiles, para que podamos ser injertados en ese olivo. Y como ellos aún así como que no entienden, ¿cierto? Pero Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de lo que la mayoría no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y habla de aquellos que tropezaron y aún han endurecido su corazón y como que no han entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él es ese olivo en el cual el Señor quiere injertarlos. Veamos lo que nos dice ahí en la palabra, en el verso 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Mire que aquí dice que algunas ramas fueron desgajadas, algunos que no quisieron aceptar el llamado del Señor, pero como el Señor aún así nos injerta en ese olivo. Dice que aquí dice que hemos sido injertados en lugar de ellas y hemos sido participantes de la raíz de la rica savia y del olivo. O sea, debemos sentirnos orgullosos y contentos y felices de que el Señor nos haya injertado en ese olivo para recibir de su rica savia, de la palabra, del conocimiento y de conocer quién es Jesucristo, el que vino por usted y por mí. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Mire lo que nos habla el verso 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tremendo. Acá encontramos la respuesta y vemos que este endurecimiento fue solo parcial, ya que siempre ha habido un remanente, un resto elegido por Dios por la gracia del Señor, y el endurecimiento trajo frutos, ya que trajo las riquezas de los gentiles cuando dejaron la puerta abierta y los extranjeros podían entrar. Mire que ese remanente somos usted y yo, y es ese remanente que el Señor está llamando a que reciba la palabra de Dios, pero también a que entremos y seamos reinsertados. Hemos sido reinsertados en ese olivo, pero también para que usted y yo llevemos la palabra y poder traer a muchos para que conozcan a Jesucristo y puedan entrar al reino, puedan conocerlo a Él, pero también puedan ser injertados en ese olivo y puedan recibir de la rica savia del olivo como usted y yo la hemos recibido, ya que este endurecimiento de los corazones fue temporal, ya que la salida de los judíos
provocó la llegada de los extranjeros no judíos al reino de Dios. ¿Cómo será cuando decidan regresar los judíos a casa? Pablo, quien se preocupó por su gente, con entusiasmo anticipó plena inclusión del pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en el verso 12. Dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Cómo será esa restauración? Cuando el tiempo que el Señor ha preparado para el pueblo de Israel, que se ha reinjertado en el olivo. Y es que a pesar de su transgresión, el Señor los tiene presentes para la restauración, ya que es el pueblo elegido por Dios, Israel, pero también los judíos, y el Señor tiene misericordia también de ellos. Y ahí en el verso 26 encontramos, dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo, y esto será en un futuro próximo que el Señor tiene preparado para el pueblo de Israel, para los judíos, pero también para usted y para mí, ya que su misericordia nos cobija a usted y a mí, porque la palabra de Dios nos enseña: sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que Él aún a usted y a mí nos tiene presentes, porque el llamamiento es irrevocable. Y si el Señor le ha hecho un llamado a usted, hombre, que usted está pensando: me han hablado, me han dicho, me han profetizado, me han dicho muchas cosas que el Señor quiere hacer conmigo. Sí, el Señor lo viene buscando, el Señor lo viene llamando para que usted le sirva, pero es que el Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural. Solamente es que usted se disponga, porque lo quiere usar aún como el Señor usó a Moisés. Mire cómo Moisés rehusó servirle al Señor, cómo Moisés rehusó irle a hablar a Faraón, pero aún el Señor dice que el Señor nos quiere usar como reyes y sacerdotes, porque Él tiene un llamado para usted. Él tiene ese llamado en el cual ha enviado ángeles a predicarle a usted, y usted ha sido esquivo, como usted como que no ha querido aceptarlo, pero hoy el Señor le está dando confirmación de lo que usted debe aceptar, ese llamado, porque el Señor lo quiere injertar en ese olivo para que usted le sirva al Señor, para que usted beba de la rica savia del olivo y pueda conocerlo a Él, pueda conocerlo a través de la palabra y la oración, pero también a través de la oración, orientación y dirección del Espíritu de Dios, y como el Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural. Le oro y le pido al Espíritu Santo que le dé claridad y entendimiento para que usted acepte el llamado y no huya más del Señor, porque como lo dice en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el Seol, aquí estás tú. Entonces no puedes seguir huyendo del Señor, porque el Señor tiene un propósito para usted, siervo de Dios, porque el Señor lo quiere usar. Acéptelo, acátelo y vaya a la presencia del Señor, y el Señor le va a confirmar lo que otros le han dicho, y lo va a confirmar a través de la palabra y la oración en el nombre de Jesús. Aquí encontramos en la palabra, como lo estábamos mirando en el verso 26, que todo Israel será salvo. Miremos el verso 24. Dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Mire que usted y yo fuimos insertados en ese olivo, pero si nosotros hemos sido injertados contra naturaleza, ya que no pertenecíamos al pueblo o pueblo de Dios o el pueblo judío, mucho más ellos, los judíos, serán injertados en su propio olivo. Mire que no éramos por naturaleza escogidos por Dios ni para Dios, pero a raíz de que ellos rechazaron al Señor, los judíos, fuimos insertados en la naturaleza, en el olivo, en esa naturaleza del olivo del Señor, y podemos beber de su rica savia. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado, que los llamamientos y los dones son irrevocables, y es que el Señor ha venido llamando a muchas personas, pero han hecho la vista corta, de oídos sordos, y no han querido entender, y se han ido tras sus propios planes y proyectos y deseos. Por hoy el Señor está haciendo un llamado para que usted sea injertado en ese olivo, pero también para que pertenezca a ese remanente que el Señor está escogiendo a nivel mundial, ese remanente que el Señor tiene preparado en sus tiempos para reunirlo y para hacer como esa bomba explosiva a nivel global, a nivel mundial, para llevar salvación aún a los judíos y aún a otros pueblos, y que sean injertados en ese olivo y puedan conocerlo a Él, puedan conocer al Rey de Gloria, y que Él quiere revelarse a muchos corazones, pero quiere usarnos a usted y a mí para llevar esa predicación y la palabra, así como el Señor usó a sus apóstoles, los formó, los guió, los direccionó, pero cuando vino el Espíritu Santo, Él los empoderó y los envió a predicar a las diferentes partes de la tierra. El Señor quiere hacerlo así con usted y conmigo, solamente es que usted y yo nos dispongamos. Miremos lo que nos habla el verso 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Cristo vino
y la nación de Israel, los judíos lo rechazaron. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero, o sea, el Señor, injertó en los gentiles, y a raíz de que quedó esa raíz, usted y yo fuimos injertados, y ahí tenemos ese propósito y ese llamado para servirle a Él. Démosle la gloria al Señor, que Él nos ha elegido, nos ha escogido a usted y a mí, y somos ese pueblo que no puede rechazarlo a Él, ya que somos irrevocables ante el Señor. Versos 23 y 24 dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Cuánto más esas ramas naturales que son los judíos serán injertados. Usted y yo, démosle gracias al Señor porque nos ha injertado en ese olivo, que muchos lo rechazaron, como lo veíamos, que eran los judíos. Entonces con el tiempo lo veremos, y veremos a judíos que serán injertados de vuelta. Entonces todo el árbol en sí estará completo. Los gentiles crecen fuera del árbol, o sea, las ramas son injertados a las ramas y no apoyan a la raíz, los judíos, pero la raíz es sostenible porque la sostienen directamente ellos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, que seamos injertados en esas ramas de ese árbol, de ese olivo. Y miremos en el verso 18 lo que nos dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es la que nos sustenta a nosotros, no nosotros la sustentamos. Es el Señor el que nos sustenta a usted y a mí. No es que nosotros lo sustentamos a Él, es Él el que nos sustenta a usted y a mí. Y podemos beber de esa rica savia que es la palabra y el conocimiento del Señor, pero poderlo conocer a Él, entrar en comunión con la palabra y pedirle dirección al Espíritu Santo, que nos revele, nos enseñe, nos oriente, nos direccione para entender cómo poder nosotros ir y predicar de su palabra y conocerlo a Él primeramente. En el verso 18 dice que no te jactes. Hay 3 etapas para el cumplimiento del plan de salvación, en el cual el Señor quiere que usted y yo lo conozcamos, pero también que lo apliquemos, y eso lo podemos encontrar en el verso 17. Y ya encontramos la incredulidad. Mire lo que nos dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, es porque en los judíos entró la incredulidad, ya que la mayoría del pueblo de Israel ha sido desgajado. ¿Pero por qué? Por su incredulidad. Por ahí encontraba yo también que hay muchos gentiles que han sido desgajados por la incredulidad. Se les ha predicado, se les ha hablado de la palabra y han sido desgajados. Otros que llegaron y fueron injertados en el olivo, pero se apartaron, volvieron tras sus caminos de antes, volvieron tras el pecado, tras la mentira, la avaricia, el engaño y la traición, y se dejaron desviar y se fueron desgajados. Pero el Señor está llamando para que vuelvan a ser injertados en el árbol nuevamente, para que sean esas ramas de ese árbol y puedan llevar fruto. Extranjeros excluidos, nos habla aquí también en el verso 17, extranjeros incluidos, ya que muchos han creído en Jesús, estos han sido injertados. Muchos extranjeros, los que no eran judíos, los que no son judíos, pero aún así fueron injertados porque creyeron. De pronto usted ha escuchado de cruzadas evangelísticas, de hombres evangelistas que el Señor usa de una manera sobrenatural para llevar la palabra, y fuera de eso el Señor lo usa con milagros, prodigios y señales, y muchos se convierten. De pronto usted ha escuchado: ellos son los extranjeros que son injertados en ese olivo, en ese árbol, y son injertados como estas ramas que el Señor quiere que entren, pero que también que puedan ser usados por el Señor. En el verso 26 encontramos la salvación. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y es que todo Israel será salvo a través de su conversión a Cristo Jesús. El Señor a su tiempo lo hará, para que todo su pueblo reconozca a Jesús como el Mesías, como el Salvador, pero es en el tiempo del Señor, ya que el Señor tiene un propósito y un plan perfecto para su pueblo escogido, para los judíos. Pero mire lo que yo encontraba en 1 Samuel. Quiero que usted me acompañe al libro de 1 Samuel, capítulo 7, 4 al 6. Y dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Mire cómo aún el pueblo de Israel, hablan en el Antiguo Testamento, se vuelve al Señor, dejan sus baales, sus ídolos, su religiosidad, y hablan con este hombre, con el profeta Samuel, y cómo él los reúne, pero aún así él intercede ante el Señor, y dice que ayunaron y el Señor los recibió, y cómo ellos hablan con el Señor: hemos pecado contra ti, Señor. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de sus baales, sus ídolos, su religiosidad, pero aún así se arrepienten y dejan todos sus ídolos, su religiosidad, y se vuelven al Señor, y cómo ellos le claman al Señor y se arrepienten, y el Señor los recibe. Ahí hay salvación para ellos. En el Antiguo Testamento lo hablaba a través de Samuel, pero aquí lo habla a través del olivo, que el olivo es el Señor Jesús, y quiere que todos seamos injertados en Él, que podamos todos llegar a conocerlo a Él. Por eso es que el Señor me lleva a hablar que usted y yo debemos ir a predicar a muchas personas que andan sin Dios ni ley, que no saben para dónde van, que se meten en muchos conflictos, en problemas, pero aún así no encuentran salida. Y es lo que el Señor quiere usted y a mí: llevarnos a predicarlos a ellos y llevarle la palabra, direccionados por el Espíritu de Dios. En este contexto de esta palabra encontramos que encaja todo lo que nos relata el apóstol Pablo en Romanos 11, que nos relata desde ese olivo y cómo el Señor quiere injertarnos y que podamos traer más para que sean injertados. Volvamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 11 y vamos al verso 12. Y dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí el apóstol nos habla del trato de Dios con la nación como un todo. Así como su plena restauración debemos entenderse como el mismo sentido que la plena restauración para los gentiles, la conversión a gran escala del mundo gentil, de paso tiene que seguir a gran escala la del pueblo de Israel, que así va a ser como el Señor lo tiene planeado, que va a ser una restauración a gran escala, así como lo ha venido haciendo con el pueblo gentil, lo va a hacer con el pueblo judío. En Romanos 11, 30 al 31 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Mire que por nuestra desobediencia el Señor también tiene misericordia, pero también por la desobediencia de ellos el Señor tiene misericordia y los quiere traer. Aquí el apóstol Pablo, él concluye que en otro tiempo ustedes fueron desobedientes, o sea, los gentiles, a Dios, pero ahora por la desobediencia del pueblo de Israel, estos han sido objeto de su misericordia, y asimismo estos que han sido desobedientes recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios, ya que Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, que usted y yo podamos entrar más personas y traerlos al árbol del olivo, pero también que sean injertados. Hoy le oro y le pido al Señor que nos use a usted y a mí para poderle hablar a otros y puedan entrar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es ese árbol, que es ese olivo, y que podamos ser injertados, que ellos también puedan ser injertados. Pidámosle al Señor que nos use, pero también hoy le pido al Señor que todos los que se han apartado, los que se han alejado, los que han conocido, que el Señor los traiga con sus lazos de amor, pero que también les hable el corazón y les dé convencimiento para que sean injertados. Y también que el Señor nos use también con el pueblo de Israel, que puedan conocer a Jesucristo para que puedan ser injertados, para que sea en el tiempo que el Señor ha preparado. Y le oro y le pido al Señor que nos prepare a nosotros para ir a predicarles a todos esos que andan perdidos sin rumbo, y que puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo y que puedan llegar a ser injertados en ese olivo, en ese árbol, en el árbol de nuestro Señor Jesucristo, y que puedan beber de la rica savia del olivo. Hoy oramos, Señor Padre, oramos por esta palabra, oramos, Señor, para que esta palabra la puedan entender los que la están escuchando, pero también que la puedan compartir, Padre, a otras personas de pronto que
que han conocido al Señor y se han apartado. También que la puedan compartir pronto a otros que no conocen porque no les han predicado, no les han hablado de nuestro Señor Jesucristo. Oro y clamo y pido, Señor, por estas redes sociales. Oro y clamo, Padre, que aún por la red de YouTube sea la sangre del Cordero de Dios obrando a través de las redes con plenitud, redimiendo, liberando y santificando estas redes y llevando tu palabra, Señor, a esos lugares recónditos, a esos lugares donde solamente tú puedes llegar a través de estos medios de comunicación, Señor, y que tú llegarás a esos lugares de personas que se les ha predicado pero se han apartado. Tráelos. Oramos, Señor, tráelos a tus caminos, porque los llamamientos y los dones son irrevocables, Señor. Que ese llamado, ese llamado que tú les has hecho a cada una de estas personas, o lo entiendan y lo comprendan, Señor, y tú los traigas a tus caminos, a tu propósito, a tu llamado, a partir de ahora. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu llamado, por ese llamado irrevocable que tú nos has hecho. Llévanos, Señor, al cumplimiento de tu palabra en todos los aspectos, y que la cumplamos dirigidos, orientados en el poder del Espíritu de Dios. A partir de ahora te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora continuamos con la palabra de la ofrenda. Hoy hay un siervo de Dios que el Señor usa en la palabra, como maestro de la palabra, que el Señor le da revelación, conocimiento, entendimiento. Y hoy tiene una palabra para una mujer que está esperando una respuesta de un proyecto, de un negocio, de un viaje. Y el Señor lo va a usar dándole la palabra en la claridad y el entendimiento para que usted entienda cuáles son los planes que debe hacer y cómo lo debe ejecutar, pero en Dios, no en sus proyectos, no en su conocimiento, no en su palabra, no guiada por otras personas, sino por el Espíritu de Dios que le va a hablar a través de este siervo de Dios. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra. No se desprendan. Quiero que usted invite a otras personas a que se conecten en las redes, pero también que se inscriban a la red de YouTube para que puedan conectarse e invitar a otros. Continuemos con alabanza, oración, y ya venimos.